Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. A esta su clase de Derecho Constitucional. Vamos a dar unos minutos a que se conecten los demás compañeros y compañeras y comenzamos enseguida. Bien, siendo las 9:40 vamos a comenzar. Un momento voy a compartir pantalla. Y el tema de hoy, como lo pueden ver, se llama la Suprema Corte de Justicia y el control de constitucionalidad en México. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de la historia y la fundación, de la estructura y la composición y de las funciones principales. ¿De qué? Pues de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuántos ministros la conforman? ¿Cuál es el proceso de selección? Un tema de mucha relevancia, que sin duda habrá que ir actualizando conforme a los eventos recientes que se han suscitado con la reforma constitucional, pero que vale la pena que conozcamos como si quieren ya verlo como parte de la historia de cómo se manejaban las cosas previa a esta reforma, pues a final de cuentas nos queda este hito histórico que nos puede servir de manera jurídico-cultural. En ese sentido, no me queda más que darles la bienvenida a esta clase sobre Suprema Corte de Justicia de la Nación y control de constitucionalidad. Para comenzar entonces es importante que entendamos la historia y fundación de la Suprema Corte. Esta se estableció en 1824 como el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y a lo largo de los años su estructura y funciones han ido evolucionando significativamente. La Corte, hasta como la conocemos en la actualidad, está conformada por 11 ministros, quienes son designados por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Denme un segundo.
Una disculpa antemano. Como saben, soy abogado litigante, en ese sentido, en ocasiones surgen emergencias. Pero bien, como estábamos platicando, ahora sí, tercer intento y espero definitivo. La Corte está compuesta por 11 ministros, dijimos, que están designados por el presidente de la República con aprobación del Senado y deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, la edad, la experiencia y la trayectoria profesional. Recuerden que estamos hablando de cómo se selecciona en este momento, ya lo que ustedes escuchen posterior, pues tendrá que analizarse con base en la reforma que se vaya o no a llevar a cabo, ¿verdad? Las funciones de la Suprema Corte son cruciales y actúa como el órgano jurisdiccional supremo, administra justicia en el país y realiza sobre todo el control de constitucionalidad, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, para garantizar que las leyes y actos administrativos se ajusten a la Constitución. Sobre las funciones jurisdiccionales de la Suprema Corte, es necesario hablar acerca de los casos de controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. La jurisdicción penal, es decir, los casos de competencia originaria como el juicio político y la revisión de sentencias, y la jurisdicción civil y mercantil, que es en base a los conflictos de competencia entre los tribunales. De todo ello, ¿con qué nos quedamos? Nos vamos a quedar con que la Suprema Corte ejerce varias funciones jurisdiccionales muy importantes en el sistema judicial. En el ámbito de la jurisdicción constitucional, resuelve los casos de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, lo que permite intervenir en conflictos sobre la validez de las leyes o actos administrativos frente a la Constitución. En la jurisdicción penal se encarga de casos de competencia originaria, como el juicio político contra altos funcionarios y la revisión de sentencias en casos ya más específicos. Además, en la jurisdicción civil y mercantil que les mencionaba hace un momento, va a actuar como una instancia para resolver conflictos de competencia entre tribunales inferiores, asegurando la uniformidad en la aplicación de la ley. Ahí pueden tomarle captura de pantalla o como les digo siempre pueden regresarse en plataforma, va a estar esta presentación. Ya mencionamos mucho este concepto el día de hoy, que es el control de constitucionalidad. Vamos a hablar ahora del concepto y el objetivo. El objetivo va a ser garantizar la supremacía constitucional. ¿Qué tipos de control existen? El control concentrado y el control difuso. ¿Y qué mecanismos y procedimientos hay? Pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias de constitucionalidad y las revisiones de sentencia. En resumen, el control de constitucionalidad es de importancia o de observación importante para asegurar que todas las leyes y los actos administrativos se alineen con los principios establecidos en la Constitución. Este control puede ser difuso o concentrado. El control difuso va a permitir que cualquier juez, en cualquier instancia, declare inconstitucionalidad de una norma en un caso en concreto. ¿A qué nos referimos? Recordemos que en un proceso judicial hay instancias, juez de primera instancia, los magistrados que se toman como juez de segunda instancia y en el Poder Judicial Federal, que es el tema de una instancia adicional. En ese sentido, en todo este caminito que vamos a llevar en el proceso judicial, si una de estas autoridades determina o establece que se ha cometido un acto inconstitucional, él lo puede declarar inválido. Ese es un control difuso. Difuso porque se esparce, si lo quieren ver así, a todos los órganos jurisdiccionales.
En contraste, el control concentrado está reservado a órganos especializados como la Suprema Corte de Justicia, que revisa la constitucionalidad de manera sistemática y general. Entonces, un control concentrado es aquel en el cual un tribunal especializado, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que revisar estos actos tachados de inconstitucionales para pronunciarse al respecto. Pero si solamente la Suprema Corte pudiera hacer uso de ese análisis, entonces hablaríamos de un control concentrado. En México hablamos de un control difuso. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de mecanismos y procedimientos. Estos mecanismos y procedimientos para llevar a cabo este control incluyen, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por diversas partes, las controversias constitucionales, que es cuando dos autoridades chocan en algún criterio, y la revisión de sentencias, que también es cuando alguna autoridad choca en un criterio y que puede este criterio contradecir a la Constitución. ¿Qué procedimientos se requieren entonces para la acción de inconstitucionalidad? Primero, tener una legitimación activa, que haya plazos y haya formalidades. Sobre los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley impugnada y sobre los casos relevantes vamos a hablar en un momento. Entonces, de todos estos puntos de los procedimientos, es necesario que entendamos algo. Para presentar una acción de inconstitucionalidad, se deben cumplir con ciertos requisitos y además con ciertos procedimientos. La legitimación activa va a estar reservada a actores específicos como el Procurador General de la República, las legislaturas locales o una fracción de legisladores federales. Y los plazos para presentación de la acción y las formalidades del procedimiento están marcados en ley, es decir, son estrictos, no pueden ser arbitrarios, sino que la ley determina precisamente estos pasos y estos tiempos. Son esenciales, son formalidades esenciales del procedimiento. Cuando hablamos de sentencias de inconstitucionalidad, estas pueden tener diversos efectos normativos, que pueden ser generales, anulando una ley impugnada, y que deben ser acatadas una vez declaradas por todas las autoridades y los tribunales. ¿Se acuerdan que les comenté hace un momento acerca de los ejemplos históricos de acciones de inconstitucionalidad? Pues hay que mencionar que ha habido varios relevantes que han marcado precedentes importantes en la interpretación de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales. Ustedes lo pueden encontrar en el Semanario Judicial de la Federación. Si ven ahí los precedentes, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. La página es muy sencilla de localizar. Solamente googlean Seminario Judicial de la Federación y es la primera página que les aparece. Sobre las controversias constitucionales. ¿Qué es una controversia constitucional? Bueno, pues es un proceso para resolver conflictos entre autoridades, que tiene varias partes, como todo proceso. Los actores, que son los que inician la controversia y su rol, y precisamente quién va a resolver. Las controversias constitucionales, entonces, son procedimientos mediante los cuales se resuelven conflictos entre autoridades. ¿Sobre qué pueden ir estos conflictos? Sobre competencia, sobre legalidad de actos administrativos, sobre actos que sean contrarios a la Carta Magna. Y este procedimiento puede ser iniciado por actores como la Federación, los estados y los municipios, y tiene como objetivo resolver disputas
sobre la distribución de competencias. El procedimiento para una controversia constitucional implica la presentación de la controversia entre la Suprema Corte, que debe decidir sobre la legalidad y constitucionalidad del acto en cuestión. Casos notables de controversias constitucionales han influido significativamente en la delimitación de competencias entre distintos niveles de gobierno y en la interpretación de la Constitución. Les digo, todo este tema de las controversias, de cómo se resuelven, las van a encontrar en el Diario Oficial de la Federación, donde ustedes van a poderse enriquecer en este aspecto y van a darse cuenta cómo chocan las autoridades entre sí, y esto genera precisamente que exista un debate sobre cuál de los criterios emanados por la autoridad tiene o se alinea mejor con los criterios normativos que se encuentran en la disposición constitucional. Sobre la revisión de sentencias y su impacto. Bueno, este es un procedimiento para revisar sentencias de tribunales con una menor jerarquía, conocidos como tribunales inferiores. Y los efectos que puede tener esta revisión es un impacto en las decisiones sobre el sistema judicial y las partes involucradas. La revisión de sentencias, entonces, va a ser un mecanismo, otro mecanismo diverso, por el cual la Suprema Corte, que ya dijimos es el órgano máximo de interpretación judicial, examina o modifica, inclusive anula una sentencia de otro tribunal, un tribunal jerárquicamente inferior. Estamos hablando que la Suprema Corte es la tercera instancia, hay instancias por debajo de. ¿Qué instancias? Pues encontramos a los magistrados, encontramos a los jueces de primera instancia, por ejemplo. Este proceso va a garantizar que las decisiones judiciales estén alineadas con los principios constitucionales. Recordemos que la mayor intérprete de la Constitución es la Suprema Corte y también la mayor protectora o la mayor garante de los principios constitucionales. Los efectos de la revisión incluyen la posibilidad de establecer precedentes y orientar la interpretación de la ley en casos futuros, cosa muy importante porque apenas hace unos años se sentó el sistema de jurisprudencia por precedente, que precisamente establece que podamos revisar otros casos en los cuales podamos basarnos para resolver un caso actual, es decir, ver cómo se resolvió ese asunto en un determinado año y si pudiera aplicarse a un caso concreto del presente. A eso se le conoce como sistema de precedentes. Ejemplos de las sentencias revisadas han tenido un impacto profundo en la jurisprudencia, influyendo en la forma en que se aplican los derechos y se resuelven los conflictos en el sistema judicial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Creo que no. Vamos a continuar entonces. Y es momento de hablar del rol de la Suprema Corte como protectora de derechos fundamentales. ¿Qué entendemos por protección de derechos? Pues entendemos los mecanismos para salvaguardar los derechos fundamentales. Sobre la jurisprudencia y precedentes, ya hablamos de ello, que son estas interpretaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia, y los precedentes son esas interpretaciones que tuvo o que tiene y se podrán usar para futuro o que tuvo y se utilizan en el presente. La Suprema Corte entonces va a desempeñar un rol crucial para la protección de derechos fundamentales, pues garantiza que las leyes y también los actos administrativos respeten los derechos consagrados en la Constitución. Como les decía, es la mayor garante, la que busca la mayor protección de nuestra Carta Magna. La Corte utiliza su jurisprudencia y precedentes para establecer normas y principios que protejan estos derechos. A través de sus decisiones, entonces, podemos decir que la Suprema Corte ha influido en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales en México. Sin embargo, enfrenta desafíos y críticas, como por ejemplo la percepción de falta de independencia, la presión política, que pueden afectar la capacidad para proteger los derechos de manera efectiva
pues si la Suprema Corte no es autónoma y no tiene esa calidad de poder ser un poder aislado del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, estar alineado, entonces no podrá tomar decisiones basadas en un criterio propio por miedo a que tenga un impacto esta decisión dentro de su estructura. Por ello es tan importante la división de poderes y por ello es tan importante que nuestro poder judicial tenga esta autonomía para que sus decisiones no se encuentren coaccionadas por alguna de los otros poderes y que así se mantenga el equilibrio que debe existir entre los mismos. Para ir concluyendo, ¿de qué hablamos el día de hoy? Hablamos de la constitucionalidad, hablamos de la importancia en un sistema jurídico de la Suprema Corte, eh, y hablamos de cómo tiene que manejarse o la Suprema Corte de esta forma autónoma. Entonces, hemos examinado cómo se conforma la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y su función en el control constitucional. La Corte no solamente entonces podemos decir que actúa como un órgano jurisdiccional superior, sino que también va a jugar un papel fundamental en la protección de la Constitución y de los derechos fundamentales. La importancia en el sistema jurídico es innegable y es necesaria entonces, ya que asegura la supremacía constitucional y el respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, sí es necesario mencionar que la Corte enfrenta diversos desafíos y se encuentra en una posición clave para enfrentar futuros cambios y reformas. Mantenerse informado sobre estas dinámicas es esencial para entender la evolución del sistema constitucional y judicial en México. ¿Por qué pusimos este último apartado? Por lo que se vive en la actualidad. Es muy importante que ustedes, juristas, estudiosos del derecho, puedan estar al día con estos acontecimientos de hito histórico que están pasando. ¿Y por qué digo de hito histórico? Porque recordemos que este aspecto de la división de poderes y de cómo se maneja, pues viene desde hace muchísimo que no se ha reformado la Carta Magna, ¿no? Desde la Constitución del 17. Este aspecto se había mantenido pétreo, se había mantenido con una forma de reforma difícil de conseguir. Entonces va a ser importante que ustedes se alineen a estos nuevos parámetros de estudio, que se mantengan leyendo todo lo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para que les sea de utilidad. Esto va a servirles a ustedes porque a final de cuentas lo que estamos viendo sobre la estructura, funcionamiento, la delegación de funciones es algo que va a venir cambiando y que en un determinado momento pudiera tomarse solo como hito histórico, que a final de cuentas recordemos que nuestro sistema mexicano, sobre todo el de derecho, es un sistema de péndulos. ¿A qué nos referimos? A que las cosas están aquí ahorita, pero con el tiempo regresan acá y que lo que está acá sube otra vez para este lado. Ese es un sistema de péndulos, es decir, son cosas que eventualmente, cuando algo no funciona, regresa a su estado anterior. No sabemos ahorita qué va a pasar en el aspecto de la reforma. Habrá que estar muy al pendientes de todo ello y saber si tiene un resultado positivo o si no es el resultado esperado. Probablemente en dado caso de que sea positivo, pues se va a mantener esta forma que se viene manejando en la reforma constitucional, que tiene un impacto justamente en el sistema jurisdiccional y en el poder judicial. Por ello tanta marcha, por ello los paros, etcétera. O en caso contrario, probablemente, si vemos un resultado negativo, pues lo más posible es que regresemos, como les digo, a este tema. Entonces no es como que lo vean como una clase que no tiene sentido o como una clase que ya no va a tener validez o como que no tiene caso que veamos estos temas, porque como les digo, podemos regresar a esto o a final de cuentas siempre va a ser importante conocer la historia, sobre todo en temas jurídicos, saber de dónde viene algo y pues no hay pierde, ¿no? Ya sea para un aspecto práctico como lo es en la actualidad o como para un aspecto histórico, pues a ustedes les va a servir este tema. Entonces, recordemos la importancia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y tengámosla al pendiente. Si ustedes
quieren aprender más sobre todas las funciones que desempeña la Suprema Corte de Justicia y sobre todos los casos que ha resuelto, sobre las acciones de inconstitucionalidad, yo les recomiendo varias cosas. La primera, que busquen la Casa de la Cultura Jurídica. Ahí se acerquen, debe haber una Casa de la Cultura Jurídica cerca de donde se encuentran y que puedan estar asistiendo a las conferencias que dan de manera gratuita continuamente y que los acercan un poco más al tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es uno. El otro es que veamos sus canales en redes sociales. Por ahí van a tener fácil acceso en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Les recomiendo mucho el de YouTube, donde precisamente van a ver todos estos cambios que está sufriendo la Corte y también todo este tema de cómo resuelve la Suprema Corte. Y por último, que chequen la página del Seminario Judicial de la Federación. Ahí en ese seminario van a encontrar todos estos criterios que realmente son súper enriquecedores. Claro que es mucho material para leer, pero créanme que merece mucho la pena, pues el aprendizaje sin duda es enriquecedor. Entonces, si no tenemos dudas o algo más, con eso vamos a ir cerrando. No sin antes hacerles la misma aclaración que les hago en cada clase, que cualquier duda que vayan teniendo, cualquier situación que se presente respecto a su plataforma, me lo hagan saber, de preferencia con anticipación. Estamos muy atentos a la plataforma para poder atender todas sus inquietudes y poderles auxiliar en el ámbito de nuestras competencias o en el alcance de nuestras posibilidades. En ese aspecto, con todo gusto, vamos a ver lo más pronto posible las dudas que tengan y las vamos a responder por ahí. También las diapositivas las van a encontrar por ahí, la grabación de la clase del día de hoy para las y los compañeros que no pudieron conectarse también se queda en plataforma. Si no hay una duda o algo más, yo con eso me despido de ustedes el día de hoy y les deseo que tengan un excelente día.